Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos nuevamente. Voy a explicar un pequeño sistema solar que he montado en la casa y el cual se compone específicamente por cuatro elementos. Uno es un panel solar, otro es un controlador cargador como el que vemos en la imagen, otro es un inversor y una batería como tal. De eso está compuesto, digamos, el sistema solar. Voy a dar algunos tips que tal vez de pronto no lo encuentren en algunos videos que se pueden encontrar en YouTube, que tal vez van a hacer la diferencia para ustedes. Voy a hablar un poco de algunas cosas técnicas, otras no tan técnicas, pero en general digamos que es la explicación de qué se puede hacer con un sistema o de qué está constituido un pequeño sistema solar como el que les voy a mostrar. Eh, a nivel general, hablando, digamos, el panel solar que yo tengo instalado en el techo es un panel solar de Trina, una empresa que me parece que es una de las grandes empresas que tienen paneles solares. Es un panel monocristalino de doble vidrio y me genera, digamos, en condiciones estándar 490 vatios. El panel solar, digamos, tiene dos características que normalmente los que suministran paneles solares dan, que es el voltaje de circuito abierto. Este panel tiene un voltaje de circuito abierto de 39 voltios y más o menos 39.06 voltios y tiene una corriente de cortocircuito de 15.8 amperios. Esos son más o menos los datos básicos técnicos del panel solar. Y ahorita nos vamos a mirar en qué nos afecta esto cuando vayamos a conectar un panel solar o una serie de paneles solares a un sistema o a un controlador cargador como el que tenemos acá. El controlador cargador que en este momento tenemos aquí, pues es un cargador que me permite que yo pueda conectar baterías de 12 voltios o 24 voltios. O sea, puedo jugar con eso. O sea, si tengo baterías y quiero cargar mis baterías y tener un sistema montado a 12 voltios, pues me lo permite. Pero si yo más adelante quiero colocar baterías o decidí que al comienzo podría tener baterías de 23, entonces el controlador me permite tener esa posibilidad de conectarle la batería de 24 voltios. En este caso, digamos, para lo que yo monté, tengo una batería de 12 voltios y está conectada al controlador cargador como el que vemos en la imagen. Aquí en la parte superior vemos un interruptor que está, digamos, para colocarlo en la entrada del controlador. Viene de los paneles solares y simplemente pues la idea es que este interruptor cuando uno lo abra o lo accione, como en este caso, perdón, entonces el sistema solar se desconecta del controlador o lo vuelvo a conectar y ya el sistema solar está conectado directamente al controlador. En este momento, como es de noche, pues vamos a mirar qué cosas pueden pasar. El controlador como tal, estos interruptores como tal, como el que está aquí, son interruptores especiales para corriente DC. No se pueden colocar interruptores para corriente alterna, porque si lo llegaran a hacer, es factible que se puedan presentar incendios dado que no están diseñados para manejar las corrientes DC. Por eso, digamos, en los sistemas solares siempre hay que colocar todo a nivel de DC, interruptores y protecciones a nivel de DC. No se pueden colocar, digamos, si yo voy a colocar un interruptor de 30 amperios, como en el caso que tenemos ahí, es para corriente DC. Si yo coloco un interruptor normal de corriente AC de 30 amperios, no me va a que me funcione, pero corro el riesgo de poder generar incendios, porque no están diseñados específicamente para manejar ese tipo de corriente. Entonces, estos son especialmente para corriente continua y eso lo debemos de tener en cuenta y tenerlo claro. En
en este momento, con respecto al controlador, vamos a mirar las entradas que el controlador tiene. Aquí venimos al controlador, vamos a mirar las entradas, pero antes quería mostrarles que este controlador es MPPT. Ahí en los controladores normalmente existen dos categorías, que son controladores que son PWM y estos controladores MPPT. Hay una diferencia significativa en el funcionamiento de las dos tecnologías. La diferencia, a grosso modo, es que el controlador PWM, la energía que le puede sacar a un panel solar o la potencia que le puede extraer a un panel solar es más o menos un 30% inferior al que un controlador de las mismas características MPPT le puede sacar. Entonces estamos hablando de una diferencia más o menos significativa, en promedio un 30%, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del fabricante y de la tecnología, pero en general los PWM son menos MPPT. MPPT significa que el controlador como tal tiene una tecnología que siempre está buscando el punto de máxima potencia. Entonces utiliza algunos algoritmos, hay varios algoritmos, no sé en este momento qué algoritmo utiliza este controlador, pero en general sé que es MPPT, entonces no importa el algoritmo, algunos son más eficientes que otros, pero en general siempre están buscando el punto de máxima potencia. Aquí en la parte inferior podemos encontrar que el controlador tiene unas borneras. Esta bornera de aquí vemos como una especie de panel. Aquí es donde debemos de conectar el panel solar. El terminal positivo y el terminal negativo del panel deben de ir ahí indirectamente como están ahí. Tiene que ser exactamente con la misma polaridad, no puede ser en polaridad inversa. Aquí es donde vamos a colocar la batería. Ahí está el símbolo de la batería, terminal positivo de la batería y el terminal negativo. Y en esta parte vamos a colocar la carga que nosotros queremos que el controlador le suministre energía. Esto aquí la salida es la salida DC, el menos y el más. O sea que perfectamente yo puedo colocar en estos dos bornes un bombillo, por decir algo, de 12 voltios. ¿Sí? 12 voltios DC. Porque normalmente los bombillos que compramos en nuestras casas son bombillos a 120 voltios corriente alterna. En este caso, como la salida del controlador aquí en la carga es de 12 voltios, en general es el voltaje de la batería que está conectada aquí, entonces hemos de conectar cargas a 12 voltios. Entonces uno puede comprar bombillos a 12 voltios DC y los puede colocar ahí para hacer algún tipo de iluminación. También tenemos, digamos, en esta parte, aquí dice COM, es simplemente que tenemos un cable, que es un cable, un puerto de comunicación. ¿Sí? Vamos a desconectarlo y para que nos demos cuenta del tipo de conector que se tiene. Este es un conector que se llama RJ45. Es un conector que normalmente es muy utilizado en las redes de computadores. Entonces lo vamos a conectar nuevamente. Ya está conectado, aunque el conector, digamos, es utilizado para redes, digamos, de computadores, redes Ethernet. Este conector como tal va conectado en una interfaz hembra que, aparte de que cumple con el estándar RJ45, pues tiene una interfaz que es para tener la posibilidad de hacer una comunicación serial. Es una interfaz que se llama RS485, que tiene algunas propiedades que no les vamos a nombrar. Esa interfaz como tal, que es RS485, a través de esa interfaz, el fabricante nos dice que podemos comunicarnos con un protocolo serial, que en este caso es Modbus RTU. Entonces por ahí tenemos un protocolo de comunicación que es Modbus RTU, con el cual a través de un computador con cable en su otro extremo a un computador podemos en un momento determinado poder comunicarnos con el equipo y ver toda una cantidad de parámetros que el equipo tiene, muchos más de los que nos muestra el controlador a través de su pantalla, y poder configurar y poder cambiar configuraciones y poderlas transferir al equipo a través de un software, como en el caso, o a través del software del fabricante, o a través de, puede ser un simulador que uno tenga, y si uno conoce, digamos, cómo
cómo poderle enviar información y hacer cosas, pues lo puede hacer sin necesidad del software del fabricante. En este momento, digamos, pues la idea no es esa, simplemente saber que tenemos un puerto de comunicación y que nos podemos comunicar con el equipo y poderle extraer información y estar leyendo la información en línea y poderle ir almacenando en algún lugar. Entonces, más o menos, este controlador como tal, digamos que tiene unas pequeñas bondades, y es que está diseñado para manejar, digamos, perdón, aquí en la entrada como tal del panel solar, ahí está la entrada MPPT. Ahí conectamos el panel solar. El panel solar que yo tengo es de 490 vatios. El fabricante como tal nos dice que si vamos a hacer una conexión a 12 voltios, la potencia máxima del panel solar que le podemos colocar es de 520 vatios a 12 voltios. Pero si nuestro sistema fuese 24 voltios, la potencia total del panel solar debía ser de 1040 vatios, podía ser. Entonces, aquí hay algo interesante, porque también hay otras características importantes que nos dice el fabricante, y es que en estos bornes la máxima tensión que yo le puedo aplicar proveniente de los paneles solares o del panel solar es de 100 voltios DC. Esa es la máxima tensión que la entrada aquí me permite el controlador, este controlador. Pero también me dice que la máxima corriente que yo le puedo colocar o que le puedo absorber de los paneles solares debe ser máximo 40 amperios. Este controlador como tal es de 40 amperios. O sea que perfectamente podría estar suministrando por esta salida de aquí 40 amperios. O la suma de mientras carga la batería y mientras alimenta la carga no debe superar 40 amperios. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero como nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, yo perfectamente puedo superar esos valores del panel solar o de los paneles solares que conecto aquí, teniendo en cuenta que no vaya a superar los valores que me dice el fabricante de tensión y de corriente. Aunque él me dice que puedo colocar 520 vatios de potencia máximo, yo perfectamente en este momento tengo 490 vatios de un panel solar, ¿sí? Que es escogido para 12 voltios, pero no es que porque yo diga que es 12 voltios, él me va a dar 12 voltios. Él des en cuenta que el voltaje de circuito abierto es de 39.06 voltios, es lo máximo que en condiciones estándar de radiación estándar me va a dar el panel solar. En un momento determinado puede aumentar esa tensión un poco más de lo que para condiciones estándar. Entonces el panel solar, digamos que esa tensión puede verse influenciada por la temperatura ambiente. Entre menos temperatura exista, pues la tensión del panel solar va a ser un poco mayor. Eso hay que tenerlo en cuenta para ciertos casos, dependiendo de donde lo vayamos a instalar, ¿no? Porque a muy bajas temperaturas el voltaje de circuito abierto supera el valor de 39 voltios. Puede ir un poco más arriba. ¿Qué tanto? Pues depende de mirar las curvas que nos da el fabricante y podemos ya saber cuánta es la máxima tensión bajo condiciones de tal temperatura ambiente. Entonces, yo perfectamente puedo superar el valor, por ejemplo, para el caso nuestro, que nos dicen que es de, si voy a colocar baterías de 12 voltios máximo, un panel de 520 vatios. Yo perfectamente estaba pensando en colocar otro panel solar de 490 vatios y colocárselo a esta entrada. Los puedo colocar, los paneles, tanto en serie como en paralelo. Si yo llego a colocar los paneles en serie, uno seguido del otro, en serie el voltaje que me va a dar el panel se va a duplicar. O sea, debo de sumar los voltajes que me da el voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto de ese panel es de 39 voltios. Luego, si coloco los dos paneles en serie, el voltaje total va a ser 78 voltios. Luego 78 voltios está por debajo de los 100 voltios que aguanta el MPPT aquí en este caso. Entonces no tendría problema por voltaje si los coloco en serie. En serie pues la corriente sigue siendo 15.8 amperes, que está muy por debajo de los 40 amperios que él aguanta. O sea que perfectamente puedo colocar
dos paneles y no tener el máximo de 520 vatios, sino poder tener pues 490 por 2, eso da 980 vatios. Entonces puedo también colocarlos en paralelo. En el caso de que los coloque en paralelo, pues el voltaje va a ser el mismo. O sea que le voy a aplicar aquí a la entrada, si los coloco en paralelo, 39,06 voltios. O sea, está muy por debajo de 100, estaría sobrado. Pero la corriente se me duplica. Como cada corriente es 15,8, pongámosle 16 amperios, multiplicarla por 2 nos daría 32 amperios, que todavía sigue estando por debajo de los 40 amperios. O sea que perfectamente yo puedo colocar los paneles o en serie o en paralelo. No tendría inconveniente de jugar con esas dos. Ahora, ¿por qué yo haría eso? Primero, porque dependiendo de donde yo lo coloque, por ejemplo, en el caso donde estamos, la radiación en general, dependiendo también de la época del año, pero en general, digamos, no es muy buena. Entonces, al no ser tan buena, si duplico, si tengo una buena potencia, quiere decir que una pequeña radiación, yo le puedo extraer la máxima potencia de esos dos paneles, ¿sí? Entonces, cuando la radiación no es tan buena, pues si tengo un solo panel, pues solamente le puedo extraer una energía, digamos, tipo A, de magnitud A. Pero si tengo dos paneles, tanto en serie o en paralelo, pues a las 10 últimas voy a poder obtener una energía 2A, dos veces. Entonces, para casos en los cuales tenemos baja radiación, pues le puedo estar extrayendo la máxima energía que tienen, me pueden dar los paneles. Lo otro sería que en unos días, por ejemplo, en una época de alta radiación, pues claro, podría tener la posibilidad de generar mucha más potencia que lo que los paneles estarían en disposición de generar mucha más potencia de la que el controlador pueda tener, pero no pasa nada porque el controlador como tal solamente va a absorber la potencia máxima que él tenga, porque él se limita al suministrar. Si la corriente que tengo aquí, más la corriente que tengo aquí, va a superar no permite que se superen los 40 amperios. Entonces no importaría mucho porque pues lo que estaría haciendo es que él simplemente va a adquirir o suministrar la potencia máxima 40 amperios ahí a las salidas y en la suma de los dos, tanto en el caso de que de pronto en un día esté cargando las baterías, entonces al cargar baterías él va a estar consumiendo esa energía del panel y si a la vez tengo cargas, pues entonces la suma de estas dos cargas pues no debe superar los 40 amperios. Mientras no pase eso no importa. Pueda que la radiación esté tratando de decirle al panel, sí, puede suministrar más de 40 amperios, pero no importa porque pues el controlador no va a absorber esa energía. En otras palabras, pues lo único que estoy haciendo yo en ese caso es perdiendo un poco de la energía que el panel me pueda dar, o sea, no aprovechando, digamos, la energía que en ese momento el panel me pueda dar, pero como en el caso que tenemos aquí, que lo más probable es que no hayan esos días tan espectaculares, sino en el 90 y pico por ciento de los casos va a ser de muy baja radiación, entonces pues estaría aprovechando al máximo la energía que me suministran los dos paneles. Entonces uno puede jugar con esas cosas si sabes lo que estás haciendo. Lo importante como tal es que si colocas paneles no vayas a superar lo que el fabricante te dice en cuanto a tensión y corriente aquí en esta parte. Otra cosa es que normalmente no deberías de revolver ni diferentes potencias de paneles. Porque cualquiera podría decir yo, no, pues tengo un panel de 490 vatios y lo pongo en serie con uno de 100 vatios. Eso no debería uno hacerlo, ni en serie ni en paralelo. O sea, los paneles que uno coloque deberían de ser, primero, en lo posible, no en lo posible, deberían de ser de la misma potencia. Siempre. Si colocas dos, o puedes colocar tres si quieres, si te da, digamos, no supera estos valores, que lo que sean de la misma potencia. Y segundo, en lo posible que sean del mismo fabricante. Porque al revolver fabricantes, pues las características de un fabricante van a ser un poquitico diferentes a las del otro. Pero, pues como te digo, no es que
vaya a meter un incendio, se vaya a dañar, no, simplemente que no le estás sacando la mayor eficiencia al sistema. Cuando revuelves se pueden presentar problemas de otros tipos, entonces puedes que no le estés sacando la máxima potencia al sistema porque pues no estás siendo congruente con lo que estás haciendo. Entonces, más o menos eso con respecto al controlador para tenerlo en cuenta. Ahora miremos la parte del inversor. Con respecto al inversor, este es un inversor que tiene salida PWM. En los inversores hay inversores de dos tipos, que tienen salida PWM y otros que tienen salida sinusoidal. PWM simplemente te quiere decir así a nivel macro que la señal de salida que nos da el inversor no es completamente sinusoidal, ¿sí? Se asimila, digamos, entre comillas a una onda seno, pero no es así, no es pura. Entonces, mucho ruido se presenta, digamos, a la salida del inversor porque la onda no es exactamente como la que uno ve en la red eléctrica, que es una onda seno, más o menos pura. Este inversor como tal lo compré hace muchos años, como más de 10 años, por eso es PWM y pues me sirve para lo que yo necesito, así sea PWM. Pero en general, si yo fuese a comprar uno o hacer algo más, siempre compraría con salida sinusoidal. Nunca compraría un PWM. La diferencia, digamos, entre uno y el otro, aparte de lo que ya hemos hablado, es que el PWM es más barato que el de onda seno. Lo mismo que para los controladores, que son MPPT y PWM. El MPPT es mucho mayor en precio que el PWM. Entonces, pues ya depende de la persona, de las condiciones económicas que pueda tener. Pero en general, este como tal es PWM. Y pues les quería comentar algo. Ahí dice que es de 400 vatios. Entonces, este de aquí, en estas borneras, entonces vamos a tener aquí la conexión, la tensión de salida de la batería, pongámosle 12 voltios como poner un valor. Y en una electrónica que tenga aquí internamente, pues él va a convertir esos 12 voltios DC en una tensión alterna, que son 110 voltios. Y que van a salir aquí. Y aquí perfectamente uno puede conectar en estos conectores. Perfectamente podrías conectar ahí un enchufe normal para alimentar un motorcito pequeño. En el caso, pues quería comentarles algo que me pasó para que se dieran cuenta de las diferencias que existen entre el PWM y el inversor de onda seno. Es que en este caso conecté, por ejemplo, una máquina de peluquear. Entonces, al conectarla e intentar peluquearme con esa máquina, pues como es de salida PWM y va conectado directamente a un motor, el motor de la máquina de peluquear, pues no funciona adecuadamente. Entonces, lo que hacía era que jalaba tremendamente el cabello. Pero no porque la máquina tuviera problemas, simplemente que yo cuando lo colocaba a una toma normal de la calle, pues funcionaba perfectamente y cortaba el cabello sin problema. Pero al conectarlo a esta salida, pues funcionaba un poquitico diferente, de pronto a menos velocidad. Entonces, pues no se notaba mucho, pero en general jalaba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el hecho de que un inversor diga 400 vatios no significa que ahí vamos a poder conectar cualquier carga que tenga 400 vatios o 350 o 300 vatios. Porque resulta que normalmente las cargas que no son bombillos, por decir algo, porque aquí yo puedo conectar una lámpara a 110 voltios, un bombillito de 10 vatios o un circuito de más vatiaje, no tengo problema. Pero si vamos a colocar aquí un motor de licuadora, por ejemplo, ¿sí? Que es, póngale que compré un motor de licuadora que es de 200 vatios. No, pero es que el inversor es de 400. Uy, está sobrado porque, o sea, puedo conectarle dos motores simultáneamente. Eso no es así. Porque resulta que los motores tienen una corriente de arranque que es más o menos 5 veces la corriente de arranque normal nominal del motor. Eso significa que, claro, que si yo coloco, por decir algo,
un motor aquí de 200 vatios, significa que en el momento del arranque es multiplicado por 5, o sea, serían 1000 vatios en el momento de que voy a intentar arrancar ese motor. Y aquí tenemos 400 vatios nomás, ¿sí? Pero entonces, claro, toca tener en cuenta eso en el momento de que uno utilice un inversor, porque escoger el inversor, hay inversores que en sus características técnicas te dicen que ellos aguantan máximo tanta corriente pico, y es precisamente por eso, para que de pronto puedas colocar un inversor de determinada potencia y que un motor pueda aguantar, ¿sí? ese valor de pico y que después va a la corriente nominal, ¿sí? En el caso, digamos, del motor de 200 vatios, que uno dijera, bueno, la corriente de arranque y el inversor me dice que aguanta 400 vatios, pero que aguanta 1000 vatios de corriente pico, pues claro, 200 vatios multiplicado por la corriente de arranque, que son 5 veces, son 1000 vatios. Estaría entre los términos que más o menos me puede decir el inversor. Entonces, perfectamente lo puedo hacer. Pero si ya voy a colocar un motor de 200 vatios, serían 1500 vatios de pico. O sea que ya no me serviría porque, pues, o si él podría quemar un fusible del inversor, o si el inversor es de buena tecnología, pues él simplemente se protege y desconecta la carga. Entonces, eso era para tener en cuenta cuando se coloquen inversores para alimentar cargas que normalmente puedan ser motores. Hay que saber escoger el inversor. En este caso, pues, para lo que yo coloco, pues, estoy sobrado en cuanto a la potencia. Normalmente coloco cargas de 100 vatios. Entonces no tengo problema en general, porque él aguanta siempre un poquitico más de 400 vatios de pico, pero no mucho, pero y tener en cuenta es PWM a la salida, entonces van a pasar cosas como la que se le dijo, que una máquina de peluquear no funciona bien y comience a jalar, ¿sí? Aunque la potencia de la máquina de peluquear es muy bajita, pero al no ser onda seno como tal, entonces va a tener algunos problemas. Entonces, eso, digamos, son los problemas que tienen los PWM, porque como no es una onda seno, entonces los elementos que conectemos ahí como motores, por ejemplo, pueden comenzar a calentarse más de lo normal por las pérdidas que se generan debido a que la onda tiene mucho ruido. Entonces siempre hay algunas características básicas que hay que tener en cuenta y mínimas para no cometer errores, porque pues normalmente la gente comete esos errores porque piensa que si es 400 vatios les puede colocar 400 vatios de potencia y no hay problema. Eso no es tan así. Ahora nos vamos a mirar lo que tiene que ver con la batería. Aquí tenemos una batería y tenemos también un interruptor de DC para protección aquí de si se genera un cortocircuito de aquí para adelante de alguna manera. Entonces se abre el interruptor y no se pone en corto estos dos bornes de la batería, ¿sí? Entonces, porque imagínate que si no pusieras una protección y hubiese un corto aquí en adelante con este cable que está aquí y este, estarías poniendo en corto los bornes de la batería. Si esto no existiera, carazo error, porque para eso existe, para que si hay un corto, él se abra y protege la batería. Si llegas a colocar por accidente, si esto, por eso en este caso le coloqué cinta aislante a los bornes porque son metálicos, para evitar que alguien de pronto pueda colocar una bandeja metálica aquí encima, o una llave, un destornillador que se caiga y haga contacto. Entonces es altamente peligroso porque pues lo mismo, si colocas algo aquí encima y esto estuviera sin protección, pues se hacen corto en la batería y eso sí es un problema gravísimo, porque la batería, las corrientes que se pueden generar son corrientes de muchísimos amperios y se explotaría la batería. Lo mismo aquí, si hay un corto, si esto no lo protege, estaríamos haciendo corto en la batería, lo mismo, y las corrientes altísimas. Eso es altamente peligroso. Cuando se trabaja con DC hay que tener mucho cuidado, porque pues un error es craso, garrafal, puede generar incendios y explosiones, pues ni para qué les digo. Entonces, esta batería que tenemos aquí, como podemos ver aquí abajo, ¿sí? Es una batería diseñada específicamente para sistemas solares. Esta que
caso que tenemos ahí es de 34 amperios hora, ¿sí? Y es una batería de AGM. En el mercado, con respecto a las baterías, existen diferentes tipos de tecnologías. Las más generales que conocemos para sistemas solares son las baterías AGM, las baterías de gel y las baterías de litio. En este caso no voy a nombrarle las baterías de carro porque pues esta no es de carro, pero hay mucha gente que piensa que puede colocar baterías de carro para un sistema solar. Las baterías de carro no están diseñadas para sistemas solares. ¿Las puede colocar? Claro que sí. Pero ahorita les comento una experiencia que decidí hacer, digamos, a riesgo y para verificar algunas características, saber cuánto al colocar una batería de carro me podía durar esa batería en el sistema solar que tengo aquí montado. Entonces, en esos tres tipos de baterías que son específicamente para sistemas solares, que las podemos encontrar en gel, en AGM, como en este caso que es la que yo conseguí, y las de litio. Entonces, algunas diferencias básicas en cuanto a tecnología se refiere. La diferencia, por ejemplo, vamos solamente a las de gel con respecto a las AGM. Las diferencias no son muchas, pero algunas pequeñas diferencias existen. Esta de AGM, por ejemplo, con respecto a las de gel, son baterías que pueden aguantar una carga de mucho más amperaje. O sea, puedes aumentar el amperaje de carga de la batería. Y también pueden soportar una descarga más fuerte en cuanto a amperaje se refiere que las baterías de gel. Y en general, digamos que los fabricantes te dicen que, por ejemplo, una batería de AGM, ¿sí? La corriente, digamos, de carga que ella puede soportar es un 30 a 40% de la capacidad de la batería. Sí, en este caso, por ejemplo, que tenemos aquí 34 amperios y como es una batería de AGM, ¿sí? Me dice que pues, en general podríamos darle el 30% de carga, o sea, 34 por 0.3 te daría 10 amperios, 10.2 amperios. ¿Qué significa? Que si el fabricante me dice no supere el 30%, yo no debería superar el 30% de carga de la batería. ¿Eso qué significa? Que el controlador, yo debería poderle programar que máximo la corriente de carga de la batería no supere los 10 amperios. Porque si no tiene esa posibilidad, el controlador, de que usted le restrinja la corriente, él te va, dependiendo de los paneles solares que tengas, te puede suministrar más de 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a comenzar a deteriorar la vida útil de la batería. En cuanto a las baterías de gel, por ejemplo, el fabricante dice que normalmente te soportan de 20 a 25% de la capacidad de la batería. Entonces, si vamos a mirar con respecto, si esta fuera una de gel, entonces el 20% de 34 sería más o menos 6.8 voltios, 6.8 amperios, que le deberías de estar suministrando de carga a la batería. Ponerla a cargar con mayor amperaje, pues afectaría la vida útil en general de la batería. Entonces, las diferencias así a nivel en cuanto a ese poder de carga y de descarga, la AGM es más robusta que la de gel. Ahora viene otra cosa, que es, por ejemplo, el número de ciclos de carga y descarga que una batería puede soportar. En cuanto a las de gel, por ejemplo, en este caso, este fabricante como tal, o en general para un determinado tipo de marca que he encontrado por ahí, fabricantes, más o menos para un fabricante determinado, dice que, por ejemplo, si es una batería de AGM, por decir algo, la cantidad de ciclos que de carga y descarga, lo mínimo serían 600 ciclos, ¿sí? Y si fuese una batería de gel, serían 1000 ciclos de carga y descarga. Normalmente un ciclo está definido como un día, por decir algo, porque en un día tú descargas la batería por la noche y la descargas por el día la cargas. Entonces normalmente estaríamos hablando de días.
Entonces, si es una batería de gel, que nos dice que, por ejemplo, que 1000 ciclos, entonces dividido 365 nos daría como 2.73 años, que nos puede, en cuanto a vida útil de carga y descarga, soportar esa batería de gel, siempre y cuando la descarga no vaya a superar el 50% de profundidad de la descarga de la batería. Mientras que la de AGM estaríamos hablando de 600 ciclos, dividido 365 nos da de 600 ciclos, nos daría más o menos 1.64 años. Ya estamos hablando de una diferencia de años más o menos significativa. Ambos teniendo en cuenta que la profundidad de las cargas no supera el 50%. Si la profundidad de las cargas es menor al 50%, un 30%, pues claro que en general la curva, lo que va a hacer en las curvas de las baterías, te dan esas curvas, entonces te va a decir que pues claro, va a demorar muchos más años, tanto la de gel como la de AGM, en el número de ciclos. Pero en general, normalmente pues uno trataría las baterías de gel y de AGM no descargarlas más del 50%. ¿Sí? La profundidad de las cargas no superar el 50%, en lo posible como recomendación. Entonces te das cuenta que la vida útil de la de gel va a ser mayor que la vida útil de la de AGM en cuanto al número de ciclos de carga y de descarga. Hay otro tip importante y es que eso no lo menciono en ninguna parte, pero normalmente algo que sí, digamos, degrada las baterías, como te digo, es la profundidad de la descarga que afecta el número de ciclos. Y otra cosa importantísima es la temperatura a la cual la batería está siendo pues accedida, o sea, la temperatura a la cual la batería, el lugar donde esté la batería. Normalmente toda esa información está bajo temperaturas estándar de 25 grados centígrados, pero normalmente, eh, como regla general, nos dicen que por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura de la batería con respecto a los 25 grados centígrados, la vida útil de la batería se disminuye al 50% por cada 10 grados de temperatura. O sea, si tenemos 35 grados, estamos colocando la batería en un ambiente de 35 grados, la vida útil por ese solo hecho ya se degrada al 50% de vida útil. Eso es interesante, ¿no? Ahora, si aumentamos otros 10 grados más, ya no 35, sino 45 grados, la vida útil se va a la cuarta parte de la batería. Interesante, ¿no? Si antes se demoraba en condiciones normales 2 o 1.6 años la de AGM, al 50% serían, pues, sacar el 60% el número de años. Y después si fuese a 45 grados, pues a la cuarta parte, no, eso ya la vida útil se va, pero tremendamente. Entonces hay que cuidar, digamos, en un momento determinado la temperatura de las baterías, porque ahí está también la vida útil de las baterías. Ahora bien, con respecto a las baterías de litio. Las baterías de litio hay muchos fabricantes. En general, si yo fuese a montar un sistema y tuviera, digamos, posibilidades económicas, montaría baterías de litio. No utilizaría ni las AGM ni las GEL. Ya en las baterías de litio estamos hablando, dependiendo del fabricante, de 8 años de vida, de 10 años, de 12 años. ¿Sí? Entonces, muchas veces, pues sí, las baterías de litio, claro que valen más, ¿sí?, que las de GEL o que las de AGM, de las mismas características en cuanto a corriente se refiere. ¿Sí? Entonces, pero en general, la vida útil pues va a ser muchísimo mayor comparada con las de AGM y GEL. La otra cosa que tenemos que ver con las de AGM y GEL es que en este momento, por ejemplo, las de GEL son más económicas que las de AGM. Ahí pues ya cada cual pues mirará más o menos qué tipo de baterías le interesaría utilizar en su sistema solar. Pero en general, pues sabiendo digamos las características de las baterías,
Eso de las baterías es una ciencia que es mejor que la gente investigue un poco más las tecnologías, las ventajas, las desventajas, ¿sí? Entonces, pero en general, si yo utilizaría primero baterías de litio. Segundo, pues inversores onda seno, ¿sí? Y pues los cargadores como tal, controladores cargadores, utilizaría pues de tipo MPPT. Para sistemas básicos como este, pues MPPT. Entonces, pues ahora digamos ya sabiendo estas pequeñas cosas, vamos a mirar este controlador, algunas, cómo se digamos, se programa para este tipo de baterías. Es muy sencillo realmente. ¿Y qué información nos da, digamos, en el display? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos, si vayamos aquí al fotovoltaico, entonces aquí tenemos, digamos, los valores que nos da el panel solar. Aquí aparece el panel solar, nos dice que en este momento que es de noche, el panel está generando un voltaje de 4.7 voltios, corriente pues cero y la potencia que está generando es cero. Realmente pues ahí sí no hay nada que hacer. Y aquí arriba ya nos aparece, por ejemplo, la energía que nos ha brindado el sistema solar desde que lo he montado. 77 kilovatios hora es la energía que el sistema solar nos ha brindado. Ahora, si nos vamos aquí a la parte que dice batería, entonces en la parte de batería nos dice que en este momento la batería 12.6 voltios tiene bornes, la temperatura es 29 grados centígrados y en este momento la corriente que la batería está suministrándole al sistema es 1.1 amperio y el porcentaje de descarga de la batería en este momento la que está cargada es 54%. ¿Sí? Entonces ahí estamos todavía bien. Y aquí tenemos, digamos, la parte de carga que nos dice que la carga, el voltaje a los bornes de la carga es 12 en este caso, aquí en estos bornes de la carga, bueno, aquí no lo podemos ver, pero en los bornes de carga del controlador es permítanme un segundo, vamos a la carga, 12.6 voltios, que la corriente que está generando la carga es 1.1 amperios y el bateaje que en este momento, digamos, le estamos suministrando a la carga es de 13.14 vatios. Ahora voy a desconectar un bombillo que tengo conectado, por decir algo, para mirar la diferencia. En este caso lo desconecté. Vamos a mirar aquí la diferencia en la carga. Perdón, aquí está lo que quería mirar. Aquí. 5.1 vatios tiene la carga. 4.8 vatios, 5.1 vatios. Voy a colocar nuevamente la carga y ya se subió a 14 vatios. ¿Sí? Entonces ahí podemos verlo de la carga, lo que tiene la carga. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, configurar el controlador para manejar la batería, entonces aquí nos vamos aquí donde dice batería y lo tenemos presionado durante 3, 4, 5 segundos, no me acuerdo cuál, pero vamos a presionarlo y ahí aparecen los tipos de batería. Cell lo tengo configurado en Cell, que es tipo AGM, ¿sí? Y aquí con esto vamos a ir hacia adelante. Pues ya se me salió. Nuevamente Cell. Con esto nos vamos para adelante y con esto nos vamos para atrás. Entonces vamos a darle. Aparece es usuario. Entonces aquí podemos configurar una batería determinada específica para nosotros. Van a haber algunos parámetros que habría que en un momento determinado colocarle. Dependiendo de lo que usted seleccione, van a haber unos parámetros que hay que colocarle. Pero miremos los tipos diferentes de batería. Entonces Cell, que es AGM. Esta es definida por el usuario. Esta N07, N06, N03, F08, F04 son baterías de litio. FLD son baterías de plomo. Que ahorita les cuento lo que me pasó con las baterías de plomo. Y Gel, estas baterías de gel. En este caso, pues yo tengo Cell. Entonces aquí, como es Cell, entonces que es AGM, entonces le damos Set. Entonces ya le aplica. Aquí ya vemos la corriente, yo le coloco la corriente de la batería. En este caso es 34 amperios. Perdón, aquí podemos con estos colocarle mayor amperaje, ¿sí? O menor amperaje si la batería no es de
34 amperios, sino de mucho más amperaje, pues aquí es donde se lo colocamos. Y ahora vamos a decirle, vamos a dejarlo con 34 amperios. Y aquí podemos cambiar simplemente de grados centígrados a grados Fahrenheit. Para cuando nos muestren el pantallazo, si es grados centígrados o grados Fahrenheit, vamos a dejar los grados Fahrenheit, grados centígrados, perdón. Le damos reset. Y eso es todo lo que hay que configurar desde el panel de control para configurar la batería. Simplemente decirle la corriente que más o menos y el tipo de batería que vamos a colocar, no es más. Lo que pasa es que a través del software o de algunos otros elementos que vende este fabricante se pueden configurar otros parámetros adicionales a los que normalmente estamos viendo aquí en el display. Entonces, ahora bien, estos LEDcitos que están aquí significa aquí que pues el panel no está generando ningún tipo de corriente. Este LEDcito amarillo significa que la batería se está descargando porque le está suministrando energía a la carga como es de noche, y es que la carga está activa, o sea que está conectada. Entonces yo con este botoncito de aquí que dice apagar o escape, pues si le doy aquí clic, pues va a desconectar la carga. Ahí se desconectó la carga. Por eso es que el botoncito, el bombillito se apagó. No hay carga, porque yo la abrí. Sí, es como un interruptor que uno, por software, que uno lo ejecuta para poder conectar o desconectar la carga. Entonces la vamos a volver a conectar. Ahí se prendió. Ya nos dice que hay 14.1 vatios. Entonces, ya es lo mínimo, lo básico que hay que configurarle al dispositivo. Como les dije, a través de paneles que venden de este fabricante se pueden configurar algunos parámetros adicionales y monitorear algunas variables. Con el software que del fabricante también podemos mirar muchísimos más variables a través del protocolo Modbus, del cual vimos ahí el cablecito amarillo para podernos comunicar. Y más o menos esa es la información que quería brindarles, darles tips sobre los diferentes elementos y algún tipo de configuraciones que se pueden hacer. O sea, no necesariamente si el fabricante te dice ahí esta restricción, claro, tocaría mirarla, pero sabiendo lo que tú estás haciendo, pues puedes cambiar ciertas cosas y mirarlas y analizarlas, porque pues para eso estamos. Entonces esa es la información que quería brindar, y pues no sería más, y de pronto más adelante nos veríamos en otro tipo de informaciones que les pueda brindar. Solo me resta agradecerles y pues en una próxima oportunidad nos veremos nuevamente. Gracias.